grabado por Silvia Martínez para Despertar es Audiolibros. Sección 10. Sobre los elementos y los átomos. Cuando el ocultista habla de los elementos y de los seres humanos que vivieron durante esas edades geológicas, cuya duración ha sido tan imposible de fijar, según la opinión de uno de los mejores geólogos ingleses, así como de la naturaleza de la materia, sabe de qué habla. Cuando él dice hombre y elementos, no quiere significar al hombre en su forma fisiológica y antropológica presente, ni a los átomos elementales. Esos conceptos hipotéticos existen hoy en las mentes científicas, abstracciones singularizadas de la materia en su estado superior atenuado. Ni tampoco quiere indicar los elementos compuestos de la antigüedad. En ocultismo, la palabra elemento significa siempre rudimento. Cuando decimos hombre elementario, significamos o el esbozo primitivo, incipiente, del hombre en su estado incompleto y sin desarrollar, y por tanto, en esa forma que se halla ahora latente en el hombre físico durante su vida, y que solo se manifiesta eventualmente y bajo ciertas condiciones, o bien aquella forma que sobrevive el cuerpo material por cierto tiempo y que se conoce mejor por el nombre de elementario. En cuanto a elemento, cuando el término se emplea en sentido metafísico, significa el hombre divino incipiente, distinto del mortal, y en su uso físico quiere decir materia incoada, en su condición primera indiferenciada o en el estado de laya, la condición eterna y normal de la substancia que solo se diferencia periódicamente. Durante esa diferenciación, la substancia está realmente en estado anormal, en otras palabras, no es sino una ilusión transitoria de los sentidos. En cuanto a los llamados átomos elementales, los ocultistas los mencionan por ese nombre con un significado análogo al que le dan los indos a Brahma, cuando le llaman Anu el átomo. Cada átomo elemental, tras el cual más de un químico ha seguido la senda trazada por los alquimistas, es, según su firme creencia, un alma, ya que no conocimiento, no necesariamente un alma desencarnada, sino un jiva, como lo llaman los indos, un centro de vitalidad potencial con inteligencia latente en sí y, en el caso de almas compuestas, una existencia inteligente activa desde el origen más elevado al más inferior, una forma compuesta de más o menos diferenciaciones. Se requiere ser un metafísico y un metafísico oriental para comprender nuestro significado. Todos esos átomos, almas, son diferenciaciones de lo uno y están en la misma relación con ello como lo está el alma divina, Buddhi, con su espíritu animador e inseparable, Atman. Los físicos modernos, al tomar de los antiguos su teoría atómica, olvidaron un punto, el más importante de la doctrina, y por tanto solo consiguieron la cáscara y no podrán nunca obtener la almendra. Al adaptar los átomos físicos omitieron el hecho significativo de que, desde Anaxágoras a Epicuro, al romano Lucrecio y por último hasta el mismo Galileo, todos estos filósofos creían más o menos en átomos animados, no en partículas invisibles de la llamada materia bruta. Según ellos, el movimiento rotatorio fue generado por átomos mayores, le hace más puros y divinos, que impelían a otros átomos hacia abajo, siendo simultáneamente impulsados los más ligeros hacia arriba. El significado esotérico de esto es la curva siempre cíclica de elementos diferenciados hacia abajo y hacia arriba, a través de fases intercíclicas de existencia,
hasta que cada uno alcanza su punto de partida u origen. La idea era metafísica tanto como física, abarcando su interpretación oculta a dioses o almas en forma de átomos como causas de todos los efectos producidos sobre la tierra por las secreciones de los cuerpos divinos. Ningún filósofo antiguo, ni siquiera los cabalistas judíos, disasoció nunca el espíritu de la materia o la materia del espíritu. Todas las cosas tenían su origen en el uno y procediendo del uno, deben finalmente volver al mismo. La luz se convierte en calor y se consolida en partículas ígneas, las cuales desde su ignición se convierten en partículas frías, duras, redondas y lisas. A esto se llama el alma aprisionada en su envoltura de materia. Átomos y almas eran sinónimos en el lenguaje de los iniciados. La doctrina de las almas vertiginosas, Gil Golum, en que han creído tantos sabios judíos, no tienen otro significado esotérico. Los sabios iniciados judíos nunca significaban solo la Palestina en la tierra prometida, sino que indicaban el mismo nirvana de los sabios budistas y brahmanes, el seno del uno eterno, simbolizado por el de Abraham y por la Palestina como su sustituto en la tierra. Ciertamente que ningún judío ilustrado ha tomado nunca en su sentido literal la alegoría de que los cuerpos de los judíos contienen un principio de alma que no puede obtener el reposo si los cuerpos se depositan en tierra extranjera, hasta que, por medio de un procedimiento llamado el torbellino del alma, las partículas inmortales alcanzan de nuevo el suelo sagrado de la tierra prometida. El significado de esto es evidente para un ocultista. Se suponía que el procedimiento tenía lugar por una especie de metempsicosis, pasando la chispa psíquica a través del pájaro, la bestia, el insecto más diminuto. La alegoría se refiere a los átomos del cuerpo, cada uno de los cuales tiene que pasar a través de las formas antes de alcanzar el estado final, que es el primer punto de partida de cada átomo, su estado laya primitivo. Pero el significado primitivo del Gil Golum, o la revolución de las almas, era la idea de los egos o almas reencarnantes. Todas las almas van al Gil Golá, procedimiento cíclico de revolución, esto es, todas pasan por el sendero cíclico de renacimientos. Algunos cabalistas interpretan esta doctrina solo como una especie de purgatorio para las almas de los malvados, pero esto no es así. El paso del alma átomo a través de las 7 cámaras planetarias tenía el mismo significado físico y metafísico. Tenía el primero cuando se decía que se disolvía en el éter. Hasta Epicuro, el ateo y materialista modelo, conocía y creía tanto en la antigua sabiduría que enseñaba que el alma, en todo distinta del espíritu inmortal, cuando la primera se halla encerrada de un modo latente en ella, como lo está en cada partícula atómica, estaba compuesta de una esencia tenue y delicada, formada de los átomos más tersos, más redondos y más finos. Y esto muestra que los antiguos iniciados, a quienes seguía más o menos de cerca toda la antigüedad profana, significaban por la palabra átomo un alma, un genio o un ángel, el primogénito de la causa por siempre oculta de todas las causas, y en este sentido sus enseñanzas se hacen comprensibles. Ellos sostenían, como lo hacen sus sucesores, la existencia de dioses y genios, ángeles o demonios, no fuera ni independientes del pleno universal, sino dentro del mismo. Admitían y enseñaban gran parte de lo que ahora enseña la ciencia moderna, a saber, la existencia de una materia o substancia cósmica primordial del mundo, eternamente homogénea, excepto durante su existencia periódica. Entonces, universalmente difundida en el espacio infinito, se diferencia y forma gradualmente de sí misma cuerpos siderales. Enseñaban la revolución de los cielos, la rotación de la Tierra, el sistema heliocéntrico,
y los vórtices atómicos, siendo los átomos en realidad almas o inteligencias. Estos atomistas eran panteístas, filosóficos y espirituales de los más trascendentes. No se les hubiese ocurrido jamás a ellos, ni siquiera en sueño, esa progenie opuesta monstruosa, la pesadilla de nuestra raza civilizada moderna, por una parte, átomos materiales inanimados que se dirigen a sí propios, y por la otra, un Dios extracósmico. Puede ser útil mostrar lo que era la mónada y cuál es su origen en las enseñanzas de los antiguos iniciados. La ciencia exacta moderna, así que empezó a salir de su edad primera, percibió el gran axioma, hasta entonces esotérico para ella, de que ninguna cosa, sea del reino espiritual, psíquico o físico del ser, podía venir a la existencia de la nada. No hay causa en el universo manifestado que no tenga sus efectos adecuados, sea en el espacio o en el tiempo, ni puede haber efecto alguno sin su causa anterior, la cual debe, a su vez, su existencia a otra aún más elevada, teniendo que permanecer la causa absoluta final como causa sin causa, por siempre incomprensible para el hombre. Pero ni esto siquiera es una solución. Si ha de considerarse de algún modo, tiene que ser desde los puntos de vista filosófico y metafísico más elevados. No siendo así, es mejor no tocar el problema. Es una abstracción a cuya orilla la razón humana tiembla y amenaza con desvanecer, por más educada que se halle en las utilidades metafísicas. Esto puede demostrarse a cualquier europeo que quiere esforzarse en resolver el problema de la existencia por los artículos de fe de los verdaderos vedantinos. Por ejemplo, lea y estudie las enseñanzas sublimes de Sankaracharya acerca del alma y del espíritu, y se hará cargo el lector de lo que decimos. Mientras a los cristianos se les enseña que el alma humana es un soplo de Dios, creada por Él para la existencia sempiterna, teniendo un principio pero no fin, y por lo tanto no pudiéndose llamársele eterna, la enseñanza oculta dice: nada es creado sino solo transformado. No puede manifestarse nada en este universo, desde un globo hasta un vago y fugaz pensamiento que no estuviera ya en el universo. Todo en el plano subjetivo es un eterno es, así como todas las cosas en el plano objetivo están siempre viniendo a ser, porque todas son transitorias. La mónada, que según la definió Goethe, es una cosa verdaderamente indivisible. Bien que no le diera el sentido que le damos nosotros, ahora significa aquí alma en conjunción con Buddhi y el mana superior. Esta Trinidad es una y eterna, y a la terminación de la vida condicionada e ilusoria, los dos últimos principios son absorbidos en el primero. A la mónada, pues, puede seguírsela en el curso de su peregrinación y en sus cambios de vehículos transitorios, tan solo desde el estado incipiente del universo manifestado. En el pralaya, el periodo intermedio entre dos manvantaras, pierde ella su nombre, como igualmente lo pierde cuando el yo único real del hombre se sumerge en Brahman en los casos de Samadhi elevado, el estado Turiya o Nirvana final, según las palabras de Sankara. Cuando el discípulo alcanza aquella conciencia primitiva, la dicha absoluta, cuya naturaleza es la verdad, que no tiene forma ni acción, abandona este cuerpo ilusorio que ha sido tomado por el alma, lo mismo que un actor abandona el vestido que se ha puesto. Porque Buddhi, la envoltura Ananda Maya, no es sino el espejo que refleja la dicha absoluta, y además esa reflexión misma no está aún libre de la ignorancia y no es el Espíritu Supremo, puesto que está sujeto a condiciones. Es una modificación espiritual de Prakriti y un efecto. Solo Atma es el fundamento único, real y eterno de todo, la esencia y el conocimiento absoluto. Él, Kshetrajna. Ahora que se ha publicado la versión revisada de los evangelios, que se han corregido los errores más salientes de las antiguas versiones,
pueden comprenderse mejor las palabras de Primera de Juan, versículo 6. El Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Las palabras que siguen en la errónea interpretación sobre los tres testigos, que hasta aquí se había supuesto que representaban el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, muestran el verdadero significado del escritor de un modo muy claro, identificando así todavía más forzosamente su enseñanza en este punto con los de Sankaracharya, pues la frase «hay tres testigos, el espíritu, el agua y la sangre» no tendría sentido si no tuviese relación ni conexión alguna con la declaración más filosófica del gran maestro vedantino, quien al hablar de las envolturas, los principios del hombre, Jiva, Vignanamaya, etc., que en su manifestación física son agua y sangre o vida, añade que solo alma, el espíritu, es lo que permanece después de la sustracción de las envolturas y que es el único testigo o unidad sintetizada. La otra escuela, menos espiritual y filosófica, fijándose tan solo en la Trinidad, hizo tres testigos de uno, relacionándolo así más con la tierra que con el cielo. En la filosofía esotérica se le llama el testigo único, y mientras reposa en Devachan, se le menciona como los tres testigos ante karma. Siendo Atma nuestro séptimo principio, idéntico al Espíritu universal, y siendo el hombre con él en su esencia, ¿qué es pues la mónada propiamente? Es esa chispa homogénea que irradia en millones de rayos procedentes de los 7 primordiales, de los cuales 7 se dirá algo más adelante. Es la chispa que emana del rayo increado, un misterio. En el budismo esotérico del norte y hasta en el exotérico, Adi Buda, el uno desconocido sin principio ni fin, idéntico a Para Brahman y a Ein Sof, emite un rayo brillante desde sus tinieblas. Este es el Logos, el primero, o Vajradhara, el Buda Supremo, llamado también Dorje Chang. Como el Señor de todos los misterios no puede manifestarse, sino que envía al mundo de la manifestación su corazón, el corazón diamante, Vajrasattva o Dorje Sempa. Este es el segundo Logos de la creación, del cual emanan los 7 Jnani Budas, 5 exotéricamente llamados los Anupadaka, los sin padre. Estos Budas son las mónadas primordiales del mundo del ser incorpóreo, el mundo Arupa, en donde las inteligencias, solo en aquel plano, no tienen ni forma ni nombre en el sistema exotérico, pero tienen en la filosofía esotérica sus 7 nombres distintos. Estos Jnani Budas emanan o crean de sí mismos por virtud de dhyana egos celestiales, los bodhisattvas superhumanos. Estos, encarnando el principio de cada ciclo humano sobre la tierra como hombres mortales, se convierten a veces, debido a su mérito personal, en bodhisattvas entre los hijos de la humanidad, después de lo cual pueden reaparecer como manushi o budas humanos. Los Anupadaka o Jnani Budas son pues idénticos a los Manasaputra brahmánicos, hijos nacidos de la mente, ya sea de Brahma o de cualquiera de las otras 2 hipóstasis trimúrticas. Ellos son también idénticos a los Rishis y Prajapatis. Así, en el Anuhita se encuentra un pasaje que, leído esotéricamente, muestra de un modo claro, bien que con otras imágenes, la misma idea y sistema. Dice él: cualesquiera que sean las entidades en este mundo, movibles e inmovibles, son las primeras en disolverse en el pralaya, siguiendo a estas los desarrollos producidos de los elementos de los que está formado el universo visible, y después de estos desarrollos
entidades evolucionadas, todos los elementos. Tal es la graduación ascendente entre las entidades, dioses, hombres, Gandharvas, Pisachas, Asuras, Raksasas. Todos han sido creados por la naturaleza, no por las acciones ni por una causa, no por causa física alguna. Estos brahmanas, los rishis Prajapati, los creadores del mundo, nacen aquí en la tierra una y otra vez. Y lo que quiera que de ellos se produce se disuelve a su debido tiempo en esos mismos 5 grandes elementos, los 5 o más bien 7 Jnani Budas, llamados también elementos de la humanidad, lo mismo que las olas en el océano. Estos grandes elementos se hallan en todos conceptos, más allá de los elementos que constituyen el mundo, los elementos groseros. Y aquel que se liberta de estos 5 elementos, los Tamnatras, alcanza la meta más elevada. El señor Prajapati Brahma creó todo esto con solo la mente por medio de dhyana o meditación abstracta y poderes místicos, lo mismo que los Jnana Budas. Nota. Los Tanmatras son literalmente el tipo rudimento de un elemento desprovisto de cualidades, pero esotéricamente son el noumeno primitivo de lo que se convierte en un elemento cósmico en el progreso de la evolución, en el sentido que se le daba al término en la antigüedad, no en el de la física. Son los logoi, las 7 encarnaciones o rayos de logos. Fin de la nota. Es pues evidente que estos brahmanas son idénticos a los bodhisattvas terrestres de los Jnani Budas celestes. Ambos, como elementos primordiales, inteligentes, se convierten en los creadores o emanadores de las mónadas destinadas a ser humanas en este ciclo, después de lo cual ellos mismos se desenvuelven y, por decirlo así, se abren en sus yoes propios como bodhisattvas o brahmanas en el cielo y en la tierra, para convertirse por último en simples hombres. Los creadores del mundo nacen aquí, en la tierra, una y otra vez, verdaderamente. En el sistema budista del norte o región popular exotérica, se enseña que cada Buda, a la par que predica la buena ley en la tierra, se manifiesta simultáneamente en 3 mundos: en el mundo sin forma como un Jnani Buda, en el mundo de las formas como un Bodhisattva, y en el mundo del deseo, el más inferior, o sea el nuestro, como un hombre. Esotéricamente la enseñanza difiere. La mónada divina, puramente adibúdica, se manifiesta como el Buddhi universal, el Mahabudhi o Mahat de las filosofías indas, la raíz espiritual omnisciente y omnipotente de la inteligencia divina, el Anima Mundi más elevada o el Logos. Este desciende como una llama difundiéndose desde el eterno fuego, inmóvil sin aumento ni disminución, siempre el mismo hasta el fin del ciclo de existencia, y se convierte en vida universal en el plano del mundo. De este plano de vida consciente brotan como 7 lenguas de fuego los hijos de la luz, los logos de la vida. Luego, los Jnani Budas de contemplación, las formas concretas de sus padres sin forma, los 7 hijos de la luz, aun ellos mismos a quienes pueden aplicarse la frase mística brahmana: tú eres aquello, Brahman. De estos Jnani Budas emanan sus chayas o sombras, los bodhisattvas de los reinos celestiales, los prototipos de los bodhisattvas superterrestres y de los budas terrestres, y finalmente de los hombres. Los 7 hijos de la luz son llamados también estrellas. La estrella bajo la que nace una entidad humana, dice la enseñanza oculta, permanece para siempre su estrella a través de todo el ciclo de sus encarnaciones en un Manvantara, pero esta no es su estrella astrológica. La última concierne y se relaciona con la personalidad, la primera con la individualidad. El ángel de esta estrella o el Jnani Buda relacionado con ella será el ángel que guía.
o solo el que preside, por decirlo así, en cada nuevo renacimiento de la mónada, que es parte de su propia esencia, aun cuando su vehículo, el hombre, pueda permanecer para siempre ignorante de este hecho. Los adeptos tienen cada uno su Dhyani Buddha, su alma gemela mayor, y la conocen llamándola alma padre y fuego padre. Sin embargo, solo aprenden a reconocerla en la última y suprema iniciación, cuando se les coloca frente a frente de la brillante imagen. ¿Qué conocía Bulwer Lytton de este hecho místico cuando descubrió en uno de sus instantes de inspiración más elevada a Zanoni frente de su Augoides? El Logos, o el Verbo, a la vez inmanifestado y manifestado, es llamado por los indos Isvara, el Señor, aunque los ocultistas le dan otro nombre. Isvara, dicen los vedantinos, es la conciencia más elevada en la naturaleza. Esta conciencia, contestan los ocultistas, es solo una unidad sintética en el mundo del Logos manifestado o en el plano de la ilusión, pues es la suma total de la conciencia dhyan chohánica. Oh sabio, desecha el concepto de que no espíritu es espíritu, dice Sankaracharya. Alma es no espíritu en un estado final para brahmánico. Isvara, el Logos, es espíritu, o como lo explica el ocultismo, es una unidad compuesta de espíritus vivientes manifestados, la fuente padre y el semillero de todas las mónadas mundanas y terrestres, más su reflexión divina, que emana del Logos y vuelve al mismo cuando cada una llega al punto culminante de su tiempo. Hay 7 grupos principales de tales Dhyan Chohans, grupos que pueden encontrarse y reconocerse en todas las regiones, pues son los 7 rayos primordiales. El ocultismo enseña que la humanidad está dividida en 7 distintos grupos con sus subdivisiones mentales, espirituales y físicas. De aquí que haya 7 planetas principales, las esferas de los 7 espíritus residentes, bajo cada uno de los cuales nace uno de los grupos humanos que es guiado e influido por ese medio. Hay solo 7 planetas especialmente relacionados con la Tierra y 12 casas, pero las combinaciones posibles de sus aspectos son innumerables, como cada planeta puede estar respecto de cada uno de los otros en 12 aspectos distintos. Sus combinaciones deben ser casi infinitas, tan infinitas de hecho como lo son las capacidades espirituales, psíquicas, mentales y físicas en las variedades innumerables del genus Homo, cada una de cuyas variedades nace bajo uno de los 7 planetas y una de las mencionadas e innumerables combinaciones planetarias. La mónada, pues, considerada como una, está por encima del 7º principio en el cosmos y en el hombre, y como triada es la progenie directa radiante de la mencionada unidad compuesta, no el soplo de Dios como se llama a esta unidad, ni emanada de nihil, pues semejante idea es por completo antifilosófica y degrada a la deidad rebajándola a una condición finita y con atributos, como lo expresa muy bien el traductor de la Christ Jewel of Wisdom, aunque Isvara es Dios. Inmutable en las más grandes profundidades de los pralayas, en la más intensa actividad de los manvantaras también, además de él está Atma, alrededor de cuyo pabellón existe la obscuridad del eterno Maya. Nota: el error ahora universal de atribuir a los antiguos el conocimiento de solo 7 planetas, sencillamente porque no mencionaban otros, se basa en la misma ignorancia general de sus doctrinas ocultas. La cuestión no está en si conocían o no la existencia de los últimos planetas descubiertos, sino en si su reverencia por los 4 grandes dioses exotéricos y 3 secretos, los ángeles estelares, no tenía alguna razón especial. La escritora se aventura a decir que existía tal razón y es esta:
Aunque hubieran conocido tantos planetas como nosotros conocemos ahora, y esta cuestión no puede dilucidarse actualmente en ningún sentido, sin embargo, hubieran relacionado siempre a los 7 con su culto religioso, porque estos 7 están directa y especialmente relacionados con nuestra Tierra, o usando la fraseología esotérica, con nuestro anillo septenario de esferas. Fin de la nota. Las tríadas nacidas bajo el mismo planeta padre, o más bien las radiaciones de un mismo espíritu planetario Otsyani Buda, son en todas sus vidas y renacimientos posteriores almas hermanas o gemelas en esta tierra. La idea es la misma que la de la Trinidad cristiana, los 3 en uno, solo que es más metafísica. El superespíritu universal manifestándose en los 2 planos superiores, los de Budi y Mahat. Estas son las 3 hipóstasis metafísicas, pero nunca personales. Esto fue conocido por todos los iniciados elevados de todas las edades y países. Yo y mi Padre somos uno, decía Jesús, cuando se le hace decir en otra parte, yo asciendo hacia mi Padre y vuestro Padre. Ello significa lo que acaba de exponerse, la identidad a la vez que la diferenciación ilusoria de la mónada angélica y la mónada humana. Se muestra en las sentencias siguientes: mi Padre es más grande que yo. Glorificar a vuestro Padre que está en el cielo. Entonces brillarán los justos como el sol en el reino de su Padre, no de nuestro Padre. Entre paréntesis. Así también pregunta Pablo: ¿no sabéis vosotros que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Todo lo cual era simplemente para indicar que el grupo de discípulos y partidarios atraídos por él pertenecían al mismo Dhyani Buda, estrella o padre, y que éste pertenecía también a su vez al mismo reino y división planetarios que él. El conocimiento de esta doctrina oculta es lo que encontró expresión en la revista de The Idol of the White Lotus, cuando Tetsu Barrow escribió lo siguiente: cada Buda encuentra en su última iniciación a todos los grandes adeptos que han alcanzado el estado búdico durante las edades precedentes. Cada clase de adeptos tiene su lazo espiritual propio de comunión que los une a todos entre sí. El único medio eficaz posible de entrar en semejante hermandad es llegar a colocarse bajo la influencia de la luz espiritual que radia del propio logos de uno. Puedo además decir que semejante comunión es sólo posible entre 2 personas cuyas almas derivan su vida y sostenimiento del mismo rayo divino y que, así como del sol central espiritual irradian 7 rayos distintos, asimismo todos los adeptos y Dian Chohan son divisibles en 7 clases, cada uno de los cuales es guiada, gobernada y cobijada por una de las 7 formas o manifestaciones de la sabiduría divina. De Theosophis, agosto 1886. Son pues los 7 hijos de la luz, llamados por el nombre de sus planetas y a menudo identificados con ellos por la masa ignorante, a saber, Saturno, Júpiter, Mercurio, Marte, Venus y presumiblemente el Sol y la Luna para el crítico moderno, que no profundiza más allá de la superficie de las antiguas religiones, los que son, según las enseñanzas ocultas, nuestros padres celestiales, o sintéticamente nuestro Padre. Por esto, como ya se ha observado, el politeísmo es realmente más filosófico y exacto que el monoteísmo antropomórfico. Saturno, Júpiter, Mercurio y Venus, los 4 planetas exotéricos y los otros 3 que no deben nombrarse, eran los cuerpos celestes en comunicación directa, astral y psíquica, moral y físicamente con la Tierra, sus guías y vigilantes, proporcionando los orbes visibles a nuestra humanidad, sus características externas e internas y sus regentes o rectores, nuestras mónadas y facultades espirituales. A fin de evitar nuestras interpretaciones erróneas, diremos que entre los 3 orbes secretos o ángeles estelares no están incluidos Urano ni Neptuno,
no solo porque eran desconocidos bajo estos nombres para los sabios antiguos, sino porque, lo mismo que todos los otros planetas, por mucho que pueda haber, son los dioses y guardianes de otras cadenas o globos septenarios de nuestro sistema. Nota: estos son planetas aceptados tan solo para fines de astrología judiciaria. La división astroteológica difiere de la anterior, siendo el Sol una estrella central y no un planeta. Se halla con sus 7 planetas en una relación más oculta y misteriosa con nuestro globo que lo que generalmente se conoce. El Sol era, por tanto, considerado como el gran padre de todos los 7 padres, y esto explica las variaciones encontradas entre los 7 y 8 grandes dioses de la Caldea y otros países. Ni la Tierra ni su satélite, la Luna, ni siquiera las estrellas, por otra razón, eran más sustitutos usados para fines esotéricos. Sin embargo, aún excluyendo al Sol y a la Luna del cálculo, los antiguos parece que conocían 7 planetas. ¿Cuántos más no son hasta hoy conocidos si dejamos aparte la Tierra y la Luna? 7 y no más. 7 planetas primordiales o principales. Los demás son planetoides más bien que planetas. Fin de la nota. Además, no dependen por completo del Sol los 2 grandes planetas, últimamente descubiertos como sucede con los demás planetas. De otro modo, ¿cómo podemos explicar el hecho de que Urano reciba 1 sobre 390 partes de la luz recibida por nuestra Tierra, mientras que Neptuno recibe solo 1 sobre 900 y que sus satélites muestren la particularidad de una rotación inversa a la que se ha encontrado en los demás planetas del sistema solar? En todo caso, lo que decimos se aplica a Urano, aunque el hecho ha sido discutido de nuevo recientemente. Este asunto será, por supuesto, considerado como una mera fantasía por todos los que confunden al orden universal del ser con sus propios sistemas de clasificación. Aquí, sin embargo, se exponen simples hechos de las enseñanzas ocultas para que sean aceptados o rechazados según el caso. Hay detalles que, a causa de su gran abstracción metafísica, no pueden tratarse. Por tanto, meramente afirmamos que solo 7 de nuestros planetas están íntimamente relacionados con nuestro globo, como el Sol lo está con todos los cuerpos sujetos a él en su sistema. Pobre y miserable es, en verdad, el número de los cuerpos que la astronomía conoce entre planetas de primero y segundo orden. Por lo tanto, se presenta la razón que hay un gran número de planetas pequeños y grandes que todavía no han sido descubiertos, pero de cuya existencia debían ciertamente tener conocimiento los antiguos astrónomos, todos ellos adeptos iniciados. Pero, como la relación de estos con los dioses era sagrada, tenía que seguir siendo un arcano, como también los nombres de varios otros planetas y estrellas. Nota: cuando uno piensa que bajo el poderoso telescopio de Sir William Herschel, este astrónomo eminente, abarcando tan solo la porción del cielo en el plano ecuatorial, cuyo centro aproximado está ocupado por nuestra Tierra, vio pasar en un cuarto de hora 16.000 estrellas, y aplicando este cálculo a la totalidad de la Vía Láctea, encontró en ella nada menos que 18 millones de soles. No se admira uno de que Laplace, en una conversación con Napoleón I, llamase a Dios una hipótesis sobre la cual es, de todos modos, completamente inútil que especule la ciencia física exacta. Solo la metafísica oculta y la filosofía trascendental podrán levantar apenas una pequeñísima punta del impenetrable velo en este sentido. Fin de la nota. Además de esto, hasta la misma teología católica romana habla de 70 planetas que presiden sobre los destinos de las naciones de este globo, y salvo la aplicación errónea, hay más verdad en esta tradición que en la astronomía exacta moderna.
Los 70 planetas están relacionados con los 70 antepasados del pueblo de Israel, queriendo indicar los regentes de estos planetas y no los orbes mismos. La palabra 70 es una ficción y un velo puesto sobre el 7x7 de las subdivisiones. Cada pueblo y nación, como hemos dicho, tiene su vigilante directo, custodio y padre en el cielo, un espíritu planetario. Dispuestos estamos a dejar los descendientes de Israel, los adoradores de Sabaoth o Saturno, su propio Dios nacional, Jehová, pues en efecto, las mónadas del pueblo escogido por él son suyas propias, y la Biblia nunca lo ha ocultado, solo que la Biblia protestante inglesa está, como de costumbre, en desacuerdo con la de los 70 y la Vulgata. Así, mientras en la primera leemos, cuando el más alto, no Jehová entre paréntesis, dividió su herencia entre las naciones, dispuso los límites de los pueblos con arreglo al número de los hijos de Israel. Deuteronomio 32, 8 y 9. En la versión de los 70 dice el texto, con arreglo al número de ángeles planetarios, versión que concuerda más con la verdad y con los hechos. Además, todos los textos convienen en que la parte del Señor, la de Jehová, es su pueblo. Jacob es el lote de su herencia, y esto resuelve la cuestión. El Señor Jehová tomó a Israel como su parte. ¿Qué tienen que ver, por tanto, otras naciones con aquella deidad nacional particular? Dejad, pues, que el ángel Gabriel vele sobre el Irán y Miguel Jehová sobre los hebreos. Estos no son los dioses de otras naciones, y es difícil comprender por qué los cristianos han elegido un Dios contra cuyos mandamientos fue Jesús el primero en rebelarse. El origen planetario de la mónada o alma y de sus facultades fue enseñado por los gnósticos. Tanto en su camino hacia la tierra como en el de la vuelta de la misma, cada alma nacida de la luz ilimitada tenía que pasar a través de las 7 regiones planetarias en ambas vías. Los yani y devas puros de las más antiguas religiones se convirtieron con el tiempo, entre los más deístas, en los 7 devas, los ministros de Ahriman, cada uno encadenado a su planeta. Para los brahmanes, los asuras y algunos de los rishis, buenos, malos, indiferentes, entre los gnósticos egipcios, Tot o Hermes era el jefe de los 7, cuyos nombres son dados por Orígenes como Adonai, genio del sol, Tao de la luna, Eloí de Júpiter, Sabaoth de Marte, Orai de Venus, Astapai de Mercurio e Hildabaoth, Jehová de Saturno. Finalmente, el Pisti Sofía, que la más grande autoridad moderna sobre creencias gnósticas exotéricas, el difunto Mr. C.W. King menciona como monumento precioso del gnosticismo. Este antiguo documento es eco de las creencias arcaicas de las edades, aunque las desfigura para servir a fines sectarios. Los regentes astrales de las esferas, los planetas, crearon las mónadas o almas de su propia substancia con las lágrimas de sus ojos y el sudor de sus tormentos, dotando a las mónadas con una chispa de su substancia, que es la luz divina. En los volúmenes 3 y 4 se mostrará por qué estos señores del zodiaco y de las esferas han sido transformados por la teología sectaria de los ángeles rebeldes de los cristianos, quienes los tomaron de los 7 devas de los magos, sin comprender el significado de la alegoría. Como de costumbre, aquello que es y era desde su principio divino, puro y espiritual en su unidad primitiva, se convirtió a causa de su diferenciación a través del prisma desfigurado de los conceptos del hombre en humano e impuro,
reflejando la naturaleza pecadora propia del hombre. De este modo, en el transcurso del tiempo, fue degradado el planeta Saturno por los adoradores de otros dioses. Las naciones nacidas bajo Saturno, la judía, por ejemplo, para quien se convirtió en Jehová después de haber sido considerado como hijo de Saturno, o Ildabaoth por los ofitas, y en el libro de Jaser, estaban en constante lucha con las nacidas bajo Júpiter, Mercurio o cualquier otro planeta que no fuera Saturno Jehová. A pesar de las genealogías y profecías, Jesús el iniciado o Joshua, el tipo que fue copiado, el Jesús histórico, no era de pura sangre judía y por tanto no reconocía a Jehová ni rendía culto a ningún dios planetario fuera de su propio Padre, a quien conocía y con quien se comunicaba como lo hacen todos los iniciados elevados, espíritu con espíritu y alma con alma. Esto puede apenas ponerse en duda a menos que el crítico explique a satisfacción de todas las extrañas frases puestas en boca de Jesús durante sus discusiones con los fariseos por el autor del cuarto evangelio. Sé que soy semilla de Abraham. Hablo de lo que he visto con mi padre y vosotros hacéis lo que habéis visto con vuestro padre. Ejecutáis los hechos de vuestro padre. Sois de vuestro padre el demonio. Él fue un homicida desde el principio y no moraba en la verdad, porque en él no la hay. Cuando dice una mentira, habla de sí mismo, pues es un mentiroso y el padre de ella. Nota: Abraham y Saturno son idénticos en astrosimbología, y él es el antepasado de los judíos partidarios de Jehová. Fin de la nota. Este padre de los fariseos era Jehová, pues era idéntico a Caín, a Saturno, a Vulcano, etc., el planeta bajo el cual había nacido y el dios al que adoraban. Es evidente que debe haber en estas palabras y amonestaciones un significado oculto, aunque estén mal traducidas, puesto que son dichas por quien amenazó con el fuego del infierno a cualquiera que llamase simplemente raca, necio a su hermano. También es evidente que los planetas no son meras esferas brillando en el espacio, sin objeto alguno, sino que son los dominios de varios seres desconocidos hasta ahora por los no iniciados, pero que, sin embargo, tienen una conexión misteriosa potente no interrumpida con los hombres y los globos. Cada cuerpo celeste es el templo de un dios, y estos dioses mismos son los templos de Dios, el desconocido, no espíritu. Nada hay profano en el universo. Toda la naturaleza es un lugar consagrado, pues como dice Jung, cada una de estas estrellas es un templo. De este modo puede mostrarse que todas las religiones exotéricas son copias falsificadas de la enseñanza esotérica. El clero es responsable de la reacción de nuestros tiempos en favor del materialismo. Las últimas religiones exotéricas, adorando y obligando a las masas a rendir culto a las conchas vacías de los ideales paganos, personificados para fines alegóricos, han convertido a los países occidentales en un pandemonium en que las clases elevadas adoran el becerro de oro y a las masas inferiores e ignorantes se les hace rendir culto a un ídolo con pies de barro.